Bueno, nuevamente un saludo para todos. De pronto los que hayan llegado, no tengo acceso al envío desde YouTube, pero probablemente hayan llegado personas nuevas, entonces no está de más pues como hacer una presentación. Mi nombre es Steven Álvarez. En la actualidad he cursado estudios en conocimientos académicos en filosofía y ciencias religiosas. Estoy estudiando un pregrado en teología en la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín. Vivo acá cerca de Medellín, en Colombia, y más o menos hace unos 3 años también salí de, de la unicidad, a mí me gusta utilizar un término más preciso y es el modalismo, Ujú. porque en la doctrina de la Trinidad también hay unicidad. Eh, Salí, digamos, de una organización modalista acá en Colombia. Es la organización eh, religiosa más grande del país después de la Iglesia Católica. Obviamente en cuanto a organización, porque pues si vamos a hablar de todas las iglesias trinitarias en general, pues sí habría, digamos, una mayoría, pero como organización después de la Iglesia Católica, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la organización religiosa más grande del país. Tienen sedes prácticamente en todo lado, en cada barrio de las ciudades grandes, en cada pueblo, en muchas veredas, en muchas zonas rurales. Entonces es como una organización muy grande y muy conocida en el país. Eh, Crecí en esta organización. eh, Mi familia todavía es de esta iglesia. Eh, Crecí en la iglesia participando pues de todas las actividades que la iglesia proponía. En un momento empecé a interesarme un poco más por el servicio. Eh, Hice el Instituto Bíblico también, como lo mencionaba Jainer. Es algo muy, muy común en las personas que les interesa el estudio de la Biblia dentro de esa iglesia, hacer el Instituto Bíblico, que es básicamente como un programa eh, de enseñanza teológica que ellos mismos han producido, con material que ellos mismos han escrito, y pues ellos mismos otorgan, digamos, como sus propios certificados, pero no tiene pues ningún tipo de respaldo por la educación formal del país. Eh, Hice este programa. eh, Se asume que los que estudian en este programa es porque tienen pues intenciones de servir mejor en la iglesia y de aprender mejor. Posteriormente comencé a servir con el comité de jóvenes, al igual que Jainer. Yo tengo un testimonio muy similar al de Jainer. Hace poco que nos conocimos, nos dimos cuenta que hay un montón de similitudes en el proceso que hemos vivido. Entonces, empecé a servir, empecé a predicar, sirviendo en el comité de jóvenes. Estuve como digamos, más activo en el servicio, principalmente en el tema de la predicación. Eh, y estando, digamos, en ese proceso, me fueron como delegando ciertas funciones. Estuve dando doctrina prebautismal a los que llegaban nuevos a la iglesia y manifestaban pues como el deseo de bautizarse. Entonces, obviamente ahí había que enseñar como doctrinas fundamentales según esta organización, y entre esas está la unicidad. Eh, Intenté como capacitarme mucho en la doctrina de la unicidad. eh, para el unicitario, generalmente es muy importante traer trinitarios a la fe unicitaria. Es como un logro muy grande, es como lo principal en su evangelismo. Entonces yo me capacité como, como líder, y comencé a enseñar y a predicar. En ese proceso, digamos, de servicio a la iglesia, pues yo empecé a sentir el deseo de servir mejor a mi iglesia. Entonces, en ese deseo de predicar mejor, de servir mejor, yo dije, yo quiero estudiar teología
no sé por dónde empezar. En ese momento, pues no consideraba que ninguna institución fuera de esa organización fuera correcta. Entonces, empecé a hacerlo por mis propios medios. En algún momento adquirí un libro, se llama The Reason for God, que es como Dios, la fe razonable, es de Timothy Keller. Es este libro, de hecho. Ujú. Este fue el primer libro que adquirí. No tenía idea de cómo empezar como a introducirme en el mundo de la teología. Compré ese libro. Por alguna razón, digo yo, por la providencia de Dios, es un muy buen material. Timothy Keller es digamos, un autor muy bueno y este libro resultó ser muy bueno y resultó, digamos, de gran ayuda para mi proceso. Con este libro, a pesar de que ya había hecho el Instituto Bíblico y que ya había, digamos, hecho como ese curso que ellos enseñan, me sentía corto, quería como aprender más. Y con este libro desarrollé como un pensamiento más crítico. Keller habla de la importancia que hay en dudar de sí mismo y en dudar de pronto de algún pensamiento, de alguna idea que uno tenga. O sea, empecé a creer que dudar era sano y que me podría ayudar a aprender un poco más. Y pues entendí que dudar de sí mismo es una característica de alguien inteligente y digamos que con este proceso de transformación de mi forma de pensar, comencé, digamos, a manifestar eso. Entonces empecé a cuestionar muchas cosas que siempre había creído. Para un unicitario, si algo está claro, si algo es cierto en la vida, es que el modalismo es la verdad, es la doctrina correcta. Eso es como el cimiento de toda su fe. Entonces, yo empecé como a cuestionar un poco eh, y en ese momento también comencé como a consumir algún tipo de contenido trinitario, empecé como a abrirme más a la posibilidad de que otras personas podrían tener la razón, a considerar las opiniones de los demás, porque a veces uno en las conversaciones, en los debates, realmente no escucha al otro, uno quiere exponer lo que uno cree sin considerar que el argumento del otro puede tener algo de razón también. Entonces Keller me ayudó mucho a eso, considerar que de pronto no estaba del todo en lo cierto. Eh, Luego comencé a usar algunos recursos en esos sermones y en esas enseñanzas que daba y en esas charlas que daba para los jóvenes en la iglesia. Y esos recursos pues eran fuentes trinitarias porque los modalistas no le han contribuido nada a la teología, entonces no hay mucho recurso del que uno se pueda servir como para poder enseñar, no necesariamente sobre doctrina, sino sobre otras cosas también. Y ellos no han producido, digamos, mucho contenido valioso para la teología en general. Entonces, claro, esos recursos que yo usaba eran trinitarios y los mencionaba y los citaba, digamos, en algunos sermones. Y pues en ese momento empezaron como a aparecer los líderes inconformes con esos recursos que yo ya estaba usando. En ese tiempo empecé a leer Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Fue un libro que me ayudó demasiado a tener, digamos, una idea un poquito más cercana a la verdad de lo que es el cristianismo, porque lo que hace C.S. Lewis en ese libro es presentar el cristianismo para los escépticos y como explicar de qué trata el cristianismo en lo fundamental. Pero yo empecé a leer este libro sin leer el índice. Eh, Curiosamente, cuando estaba terminando el libro, Luis deja lo mejor para el final. Al final hay un capítulo que se llama Más allá de la personalidad o primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Ese capítulo para mi vida fue crucial porque yo venía disfrutando la obra de Luis con respecto a otros temas, al matrimonio, a la moral cristiana, a la ley natural, un montón de cosas. Y yo venía disfrutando mucho la obra de Luis y llego y me encuentro con ese título y ahí paré alrededor de un mes. O sea, el libro lo dejé quieto, porque uno
si realmente, digamos, tiene buenas intenciones en la fe, uno siente cierto temor por de pronto estarse desviando. Y esto es un pensamiento que de pronto alguna de las personas que nos escucha puede experimentar en algún momento. ¿Será que me estoy desviando de la verdad? ¿Será que me estoy apartando de lo que es la revelación de Dios, leyendo esto, aprendiendo esto? Yo también viví eso y es algo que a uno en cierto sentido, mm, le retrasa el proceso, pero es algo normal, porque uno realmente quiere aprender y también quiere, yo creo que todos, independientemente de lo que creamos, queremos creer la verdad. Entonces, en ese proceso, luego yo dije, me armé de valor y empecé a leer el capítulo de Luis y me encontré con unos argumentos buenísimos que sacudieron completamente lo que yo creía y esos argumentos, empezaron a generar muchas dudas en mí, cada vez empezaron como a opacar lo que yo creía, cada vez creía menos en lo que me habían enseñado y lo que yo había enseñado todo ese tiempo que había estado en la iglesia. Me reunía con un amigo muy cercano y yo le decía, parce, como decimos aquí en Colombia, parce, mira esto, mira aquello, mira lo otro, mira este argumento tan bueno, mira, y me daban la 1, 2 de la mañana con las lecturas, porque había una inquietud interna en ese proceso de aprendizaje y me topé puntualmente con un argumento muy bueno, es un argumento filosófico. También digamos que hay un montón de argumentos bíblicos, pero también la doctrina de la Trinidad tiene su lado filosófico, porque le da sentido a muchas otras cosas más de lo que es Dios. Y en cierto sentido, nosotros al haber sido creados a imagen de Dios, pues somos como una proyección de lo que es Dios. Y me encontré con un argumento, es el argumento del amor. Todos los cristianos coincidimos con que Dios es amor. Todos decimos Dios es amor. Es, digamos, un pensamiento que todas las personas que se consideren cristianos siempre van a compartir. Pero resulta que no es posible que Dios sea amor y que al mismo tiempo sea eterno e inmutable si Dios es una sola persona. Porque hubo un momento en el que no existía, nada de lo que ha sido creado. Hubo un momento donde Luis dice, donde Dios estuvo solo y él no podría, digamos, expresar ese amor si estuvo solo. Tendría que haber al menos otra persona adicional para que ese amor se expresara, porque es, digamos, natural en Dios, el amor, y el amor es vinculante. El amor es algo que yo siento por otro, que una persona siente por otra. Y claro, eso lo explica muy bien la doctrina de la Trinidad, porque en la Trinidad hay un vínculo perfecto, podríamos decir una especie de sociedad perfecta, una especie de comunidad perfecta, sin dejar de ser un solo ser, y el amor solo es posible en un Dios que tenga esta clase de naturaleza. El Dios del Islam, el Dios del modalista, que es un Dios solitario, no podría ser amor sin, o el amor, por ejemplo, o en la creación, más bien, sería producto de una necesidad de autorrealización de Dios para poder expresar ese amor. Nosotros no hubiéramos sido creados por gracia, sino por una necesidad de Dios. Y así sucesivamente muchos argumentos más, me dieron muy fuerte en lo que yo creía, argumentos bíblicos, argumentos, filosóficos. Y, y en ese proceso entonces, yo comencé a ser muy crítico con la iglesia donde asistía, a ser muy crítico con la forma en que que se adoraba, a ser muy crítico con la música, con las predicaciones. Yo ya me sentaba a escuchar esos sermones y no era lo mismo de siempre, no, ya no disfrutaba, digamos, participar de las actividades de la iglesia y empezó el conflicto interno, yo estoy de acá, pero no me siento de acá. Eh, y empecé como a compartir esos aprendizajes con algunos amigos y empezaron como a aparecer unos rumores en la iglesia de lo que yo estaba, digamos, aprendiendo. Sin embargo, nunca utilicé pues como un espacio, de alguna función que me hubieran delegado como
rebatir lo que la iglesia creía ni nada, intenté ser como muy prudente en eso porque era un proceso personal y no quería pues como generar controversia, confundir a otros hermanos. Entonces, ya pasado un año, comencé a buscar iglesia porque ya dije, es momento, no, mi conciencia está en cierto sentido afectada por estar aquí sin considerar que realmente debo estar acá. Eh, y pasado, digamos, más o menos un año de tener ese sentimiento, empecé a buscar iglesia, encontré una iglesia y empecé a asistir a esa iglesia. Fue una iglesia que me gustó, la encontré porque un amigo con el que había tenido algunas conversaciones que era trinitario asistía allá. Empecé a ir a esa iglesia. Digamos que ahora asisto a esta iglesia. Me estoy familiarizando un poco con la tradición reformada y en ese momento entregué mi cargo, entregué mi membresía también y aparentemente todo bien con los líderes, aparentemente todo bien con el pastor, listo, mijo, eh, pues, ¿qué más se va a hacer? Es su decisión, esto, lo otro, aparentemente todo muy bien, pero la demora fue que yo diera la espalda para que empezaran, digamos, las acusaciones, incluso públicas, en los sermones y como esta iglesia, puntualmente la iglesia local a donde yo asistía, todo lo grababa, todos los sermones, todos los servicios lo graban y quedan públicos, entonces me mandaban esas grabaciones, yo veía las cosas que él decía cuando me nombraba, empezó a promover como una serie de desprecio por mi persona para los miembros de la iglesia. Eh, Hubo en cierto momento también una como invitación a mis jefes que también eran de esta organización para que consideraran prescindir de mis servicios dentro de la empresa. O sea, casi pierdo también mi trabajo. Tuve Wow. conflictos sociales, tuve conflictos con mi familia, conflictos con mis amigos, con mi grupo social. Y el golpe psicológico que recibí fue muy grande porque cuando vos creces en una iglesia así, todo tu etos o toda tu cosmovisión se construye configurada por esas enseñanzas, la forma en como tú ves el mundo está configurada por esa forma en que fuiste criado. Y cuando hay un golpe, como cuando se derriba ese castillo de naipes, lo que creías que era la verdad y que considerabas que eras especial frente a los demás porque creías eso, porque eso es una característica del movimiento unicitario, pentecostal, modalista, considerar que ellos tienen como una verdad especial y que ellos son en cierto sentido iluminados. Entonces fue un golpe muy fuerte, un golpe de soledad también, aunque algunos amigos, mm, como por consecuencia de mi proceso, también terminaron tomando la misma decisión. Algunos en estos momentos están en proceso incluso, pero fue muy difícil, difícil en muchos sentidos y psicológicamente principalmente fue muy difícil. ¿Y qué podría, digamos, como para concluir, eh, agradecimiento? Agradecimiento con Dios, porque esto es en definitiva para los que somos creyentes una obra del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña. Y aprendiendo mucho en la actualidad, en la universidad, pues he como descubierto un gusto por las ciencias bíblicas y probablemente empiece como a inclinarme por esa área de la teología. Y ese es como a grandes rasgos como mi testimonio.